Buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía, bienvenidos. Tenemos nuevo capítulo de Candidato Llegó Tu Hora. Nos van llevando 3 postulantes a la moneda que pasen por este estudio de Televisión Nacional de Chile. Hoy será el turno de Beatriz Sánchez, con ella vamos a conversar en los próximos minutos y se van a someter a las preguntas de nuestros representantes de distintos ámbitos de la sociedad, que empiezo a presentar a partir de ahora. Mary Rose McGill, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Me va estupendamente bien y estoy una vez más encantada de estar acá. Así la veo, pues. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a nuestra gestora cultural. Arturo Guerrero, nuestro comerciante de La Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido, buenas noches. Alejandra, no, aquí está, me estaba saltando. Denise Malebrán, nuestra cantante nacional, distinguidísima. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta. Bienvenida, buenas noches. Gracias, igual. Profesor, astrofísico, Premio Nacional de Ciencias, don José Massa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Prepara sus chistes. Bombo Fica, ¿tiene un solo traje y lo manda a la tintorería todos los días o son distintos? No, el único, estoy asustado, así que... Que aguante también. Que aguante, sí. Excelente. Además, el contraste. Gives la hierre. Buenas noches, Juan Manuel. ¿Cómo le va? Está? Bienvenido. Excelente, gracias. Ya, excelente. Sigo presentando a nuestra psicóloga Marcela Bacareza. ¿Cómo estás? Bien, feliz hoy día porque tenemos a la primera candidata mujer Así es. en este programa. Y con ella vamos a conversar en los próximos Así minutos. es. Comerciante, empresario y conductor, don Nicolás Larraín. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. ¿Listo para el, digamos, No, punto tranquilo. a punto ahí? Hoy día está muy tranquilo. Entonces, me calmaron entre todos. Respiró. Sí. Vamos a ver si no se le suelta la cadena. Ahora sí, Alejandra Mustakis, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por estar aquí, como siempre. Muy contenta. Y nuestros 3 panelistas finales, Tomás González, gimnasta, presidente de la Federación de Gimnasia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha pasado en este programa? Bien, interesante conversar con todos los candidatos por mi parte en el deporte, obviamente. Así que súper bien. Buena experiencia para nosotros también el tenerte aquí. Gracias por estar con nosotros, Begoña Basauri, actriz y conductora radial. ¿Qué tal? Muy bien, vine aquí en homenaje al bombo. Sí. Le rindo un homenaje en vida a Bombito. Casados, ¿ah? Estamos listos para la torta de este porte. Frente a frente los tenemos ahí de blanco. Y por último, ¿cómo le va al director del Hogar de Cristo? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. ¿Ah? Muchas gracias. Bienvenido. Bien, pues vamos de inmediato a presentar lo que debiese ser la biografía, pero tomada a partir de comentarios, frases que han dicho, mensajes publicados en redes sociales de Beatriz Sánchez. Llegó tu hora. A ver, estos son mis últimos minutos en este micrófono y quién sabe por cuánto tiempo más. La ley de aborto en 3 causales seguirá siendo una ley de Chile o el Tribunal Constitucional lo va a impedir. Muchas manos pueden cambiar las cosas. Un embarazo sorpresivo que cambió todo. Con él me enfrenté a lo que significa ser mujer en Chile. Esa fue mi primera rebeldía. Estamos listos ya en el país para dar un salto en la forma en que nos presentamos como candidatos y candidatas en los medios más masivos y bienvenido al debate. Bueno, y gracias por todo, a la radio, al equipo, a ustedes, a todas, a todos, y creo que sí nos vamos a encontrar de nuevo. Un aplauso para Beatriz Sánchez, que está con nosotros esta noche. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. ¿Eh? No, a ustedes. Te propongo lo siguiente, porque ya viste a los panelistas, aprovechaste de saludarlos, que nos vayamos rápidamente a la pausa para empezar de lleno con las preguntas. Hay un montón de temas bien interesantes que han trabajado nuestros panelistas. ¿Te parece? Me parece, pero ¿me das un segundo? Por supuesto. Mi hijo, que cumple hoy día 16, le quiero desear feliz cumpleaños. Perdona que me tomes estos minutos, pero he estado tan ausente de la casa y se han portado tan bien en mi casa con el apaño, mis 3 cabros y Aravena, que tengo que mandarle un saludo. Seba, feliz cumpleaños. Excelente. Un aplauso para el hijo entonces de la candidata. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con ustedes aquí en Candidato Llegó tu hora. Ya estamos de vuelta entonces en Candidato Llegó tu hora, conversando con la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí. Como todos los candidatos, pueden elegir entre el 1 y el 12, salvo la primera pregunta que corresponde al número en el que quedó sorteado la papeleta, que en su caso es el número 5. Así es. Por lo tanto, marcamos el primer número, la primera pregunta, la hora, el número 5. Para allá. Y hace la primera pregunta esta noche y sus 5 minutos el profesor José Massa. Profesor.
Gracias. Candidata, Buenas noches. buenas noches. La quiero llevar a un tema que a mí me duele mucho, que es la cultura en Chile y la educación. El joven de cuarto medio que da la PSU y saca 500 puntos, que esa es la media, hay tantos jóvenes arriba de 500 puntos como debajo, domina 800 palabras del idioma castellano. Una persona culta se espera que domine unas 8000. Y el diccionario de la Real Academia consigna más de 100.000 términos. Si después de 12 años de estudio, un joven sale hablando el 1% del idioma castellano y un 10% de una persona culta. Esa tremenda sequía intelectual que sufrimos se puede paliar en parte con la lectura, que es un arte un poquito olvidado. ¿Qué le parecería rebajar muchísimo o hacer desaparecer el IVA del libro como una señal de que al Estado le importa la educación y la cultura de todos los habitantes? El IVA del libro no creo que recaude mucho dinero. Estimaciones, yo no conozco cifras, pero estimaciones son unos pocos docenas de millones de dólares, 10, 12, 15 millones de dólares, que dentro del presupuesto nacional no significa nada, pero sería un ejemplo de que el libro es distinto de comprar una bebida o comprar un plátano. Sí, Juan tal cual. Beatriz Sánchez. Sí, de hecho, nosotros tenemos una experiencia que me parece que es bien valiosa respecto a eso mismo y tiene que ver con el programa que construimos. Nosotros hicimos un programa como Frente Amplio, un programa participativo, un programa que se construyó con 12.000 personas que se juntaron en 120 comunas distintas y discutieron sobre varios temas en específico. Uno de esos temas era cultura, o fue cultura. Y después hicimos un plebiscito para ir fijando prioridades e ir fijando además algunas disidencias que había con varias ideas que tuvieron mayoría para poder definir una. Y pasó algo que me parece que es súper interesante, que es que propusimos una rebaja total del IVA. Propusimos una rebaja del IVA solamente a los artículos de primera necesidad, que son alimentos, y a cultura, y uno de esos es justamente rebajar el IVA a los libros o mantener el IVA. Y las personas que yo pensé que iban a votar para rebajar el IVA completo, no, votamos, yo también voté mayoritariamente por rebajar en alimentos, que orientados más bien a las personas más vulnerables, que ahí se les recarga mucho la mano en el pago del IVA de ese tipo de impuestos, y también en cultura. Y nuestra propuesta, y esto está muy en sintonía con las distintas organizaciones editoriales independientes, organizaciones que estimulan la lectura, han señalado, se han puesto de acuerdo sobre una cifra específica del IVA que podría tener el libro para esta rebaja en un 6% de IVA. Hoy día el IVA es del 19%, se rebajaría a 6% en el caso de los libros, y es lo que nosotros estamos proponiendo como programa del Frente Amplio. Justamente para esto, para estimular la lectura. Ahora, no es solamente la rebaja del IVA lo que estimula la lectura, y agrego otra cifra. Los adultos en Chile, que son personas funcionales en el trabajo y que comprenden solo funcionalmente sus instrucciones de trabajo y no entienden completamente lo que leen también, es sobre el 70%. O sea, estamos construyendo ese país. Entonces, tenemos que seguir profundizando algo que ya está haciendo este gobierno, que es el proyecto para motivar la lectura desde los niños hacia arriba, y nosotros queremos profundizar justamente eso, definiendo fórmulas para atraer a los niños a la lectura, definiendo a lo mejor textos específicos que pueden incentivarlos mayormente. Hoy día hay editoriales que hacen algo que es muy interesante, que son sinopsis de libros o tráiler de libros en audiovisual para ingresar al mundo de la lectura. Creo que hay que explorar todo eso para justamente impulsar a los niños, a los adolescentes, al mundo de la lectura. Sí, bueno, hay estadísticas que yo he escuchado por ahí. La mitad de la población no entiende lo que lee. Sí. Y la mitad de la población no es capaz de hacer una operación matemática simple. Sí. No es capaz de hacer una resta. Y la mitad de la población cree en fantasmas. Yo creo que realmente la educación en Chile está muy en déficit, y la lectura es algo, y la cultura en general. Sí, y ahí, profesor, usted tiene razón, y ahí hay que entrar de lleno en tema de educación, que es mucho más allá del financiamiento, que realmente nos basamos en eso, y tiene que ver con lo que pasa al interior de las salas de clases y cómo estimulamos el aprendizaje de una manera distinta. Nosotros proponemos que sea de manera colaborativa, hoy día no competitiva, sacar lo mejor que tienen los alumnos, dejarle más tiempo a los profesores además para que se dediquen por clase a ir planificando estas clases de otra manera.
Absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Massa. Muchas gracias, Beatriz Sánchez. Ahora sí, elige su primer número. Del 1 al 12, descontando el que eligió, que es el que le correspondía por voto, número 5. ¿Cuál? 2. El número 2. Sí. La hora número 2 es la que elige Beatriz Sánchez. Mary Rose McGill. Sus 5 minutos a partir de ahora. Aquí estamos y estoy encantada de conocerte. Contestaste muy bien todo esto del IVA. Ahora viene mi pregunta, que estoy segura de que también te vas a lucir. Esperemos, a ver. La memoria a mí no me falla muy bien, entonces yo la verdad es que tengo que leerlo, pero da lo mismo. Mira, Beatriz, para la nueva estrategia productiva de Chile se necesita elevar el conocimiento y mucho en ciencias y matemáticas. ¿Cuál sería tu fórmula para lograr esto? A ver, es una muy buena pregunta para entender nuestro crecimiento de otra manera, o este crecimiento que decimos de Chile. Nosotros proponemos un acceso al crecimiento y esto tiene que ver con dar más valor agregado a lo que nosotros exportamos o producimos. Y esto significa estimular conocimiento, creación, estimular círculos virtuosos para poder generar esto entre universidades, entre el sector público, el sector privado, en fin. Para eso lo que queremos es aumentar decididamente la inversión del Estado en ciencia, innovación, tecnología. Hoy día es del 0,4% de nuestro Producto Interno Bruto, o sea, de lo que produce Chile. Y la verdad es que estamos muy por debajo de lo que es el promedio de la OCDE, que son los países con los que siempre nos comparamos. Entonces, el promedio de los países de la OCDE es de 2,4%. En mi gobierno, en 4 años queremos subirlo de 0,4 a 1,2. Queremos triplicar esa cantidad de inversión con el fin de que el Estado pueda poner sobre la mesa esta intención, deje de ser un Estado mirando lo que pasa para pasar a ser más emprendedor, junto con los privados también, y estimular que haya esa inversión en ciencia, en creación, en tecnología. ¿Y por qué es importante también? Porque está pasando algo muy extraño. Se espera que en los próximos 5 años vuelvan a Chile unos 1000 chilenos y chilenas que se fueron a doctorar afuera. Me he encontrado con ellos en distintas partes de Chile y me dicen que no tienen trabajo al volver. Entonces yo no entiendo cómo el Estado financia, que son becas muy caras, para después un retorno que no está asegurado con ese conocimiento. Entonces ahí hay un círculo que no está funcionando y eso es lo que hay que estimular. Y eso es lo que nos proponemos a propósito de este crecimiento en la inversión. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Complementar algunas cosas. Cuando tú dices que hay que hacer aumentar este porcentaje del Producto Interno Bruto en ciencia, en innovación, en tecnología, ¿focalizado en qué lugares? Específicamente, ¿qué? ¿En las universidades públicas? ¿En todas las universidades? ¿Más en regiones que en Santiago? ¿Focalizado respecto de lo que produce cada una de esas regiones? Porque en décadas anteriores se intentó generar algo similar, sobre todo cuando se cobraba el royalty en el caso del cobre, por ejemplo. Que es lo que se pretendía, que fuera parte de esos recursos a financiar a las universidades y potenciarlas para que cuando se acabaran los recursos naturales, la gente que saliera ahí saliera con otro conocimiento y no dependiera de esos recursos naturales. ¿Cómo lo haría un eventual gobierno tuyo? No lo hemos hecho, a propósito de esto que se ha planificado desde hace tiempo y que han hecho varios países antes que nosotros y que han logrado un estatus o un nivel de crecimiento muy distinto al que tenemos nosotros. Así es. Se planteó, pero no se cumplió finalmente. Exacto, lo haríamos de manera descentralizada, lo haríamos a través de las universidades estatales o de vocación pública, lo haríamos también tratando de generar círculo virtuoso con el mundo público y el mundo privado también. Esto es a través de tecnología que se puede crear acá o generar estrategias con otros países que tienen tecnología que nos interesa a nosotros para hacer joint ventures o que estemos juntos en una alianza virtuosa para ir creando o dejando ese conocimiento acá. Y pongo un ejemplo. Hoy día nosotros tenemos en Antofagasta uno de los lugares para recibir energía solar, de los 2 lugares mejores en el mundo. Y hoy día tenemos instalados campos de paneles solares. Los especialistas o los técnicos que vinieron a instalar esos paneles fueron todos extranjeros. Nosotros no teníamos la capacidad. Pero no deberíamos ser nosotros los que exportáramos al mundo toda la tecnología de energía solar porque tenemos uno de los mayores campos. Entonces, ese es nuestro desafío, ir caminando hacia allá. Será energía solar en el norte, en el sur será otras cosas, lo que el sur tiene. Entonces, pero ir mirando a largo plazo ese camino, que ya otros países lo hacen. Por ejemplo, y no me quiero alargar, pero para poner el ejemplo, porque me parece que es muy interesante, esto no inventar la rueda, es seguir el camino que han hecho otros países que dieron este salto, dejando atrás solamente la exportación de recursos naturales. Australia lo hizo,
Australia, que es potencia minera también, hoy día uno de los principales exportadores de tecnología que tiene que ver con la minería. Ellos se propusieron esto y fue con énfasis del Estado en decir, vamos a apostar por este camino decididamente con más recursos y logran dar un salto en su nivel de crecimiento, de desarrollo, de tecnología, de creación, en fin. No lo hacen solos, lo hacen con la empresa también, pero esa es la idea, seguir ese camino. Perfecto. Muchísimas gracias, Mary Rose McGill, por Gracias a plantear ustedes, este a ti, tema. felicitaciones. Muy bien, gracias. Muy bien. Beatriz Sánchez vuelve a elegir número. 7. El número 7 marca Beatriz Sánchez. Ahí está. Givens Layer pregunta a partir de ahora sus 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenas noches, candidata. Buenas noches. Qué guapa está, permíteme decirle. Me muchas complace gracias. tener en este Siempre círculo bienvenido eso. Muchas gracias. una bella mujer. Pero vamos al tema. Vamos. Candidata, hoy en día más del 20% de los chilenos tiene algún tipo de discapacidad. O sea, no, me refiero a que casi 4 millones de personas ya tienen algún problema para integrarse a la sociedad. O sea, no, son cosas que lo vemos a diario en la calle para tomar la micro, ¿me entiende? Y también pasa que tanto como en los trabajos públicos como privados, deberían de tener un porcentaje del 1% de contratación a personas con cierta discapacidad. Mi pregunta va hacia usted. ¿Usted aumentaría ese porcentaje? ¿Tiene algún plan en su gobierno, digamos, para toda esa cantidad de gente con cierta discapacidad en la sociedad? Y son temas que abordamos poco, los transparentamos poco también, porque conversando con muchas asociaciones de familias que tienen algún integrante en una situación de discapacidad de distinto tipo, nos dicen que la barrera principal es la entrada al mundo laboral y también la entrada a la educación formal. Entonces ahí tenemos 2 desafíos grandes. 2 desafíos además que es importante de mirar por varias razones. Porque hoy día el Estado casi no se hace cargo de un tema que es social. Y lo he conversado con muchas madres, sobre todo que somos las mujeres las que habitualmente en Chile cumplimos las labores de cuidado. Y el Estado lo que les dice es, mira, de la puerta de tu casa hacia adentro, esto es un problema individual, es el problema de la familia. Y no, este es un tema social. Y por eso el Estado tiene que estar ahí. Hoy día pasa, en el caso de muchas personas con situación de discapacidad, y sobre todo situaciones de discapacidad intelectual, que además a los 26 años ya no tienen ninguna respuesta, no hay un lugar donde ir, donde capacitarse, nada, y se quedan en su casa. Y las familias dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí hay un rol del Estado, uno, para facilitar la entrada a la educación, un rol del Estado también para ir mirando caso a caso, porque hay muchos de estos casos donde hay una sobreprotección de la familia y tenemos que ir mirando qué grados de autonomía tienen las personas en situación de discapacidad y no sentir que están anuladas por la situación de discapacidad que tienen, sino más bien estimular que puedan tener grados de autonomía. Y de repente para las familias es difícil reconocerlo, porque uno suele ser muy protector y en estos casos sobreprotector de los hijos o de las hijas. Eso es lo primero. Lo segundo, abrir canales para la educación formal. Y esto significa varias cosas. 1, que hay que capacitar a los docentes en ese sentido. 2, que hay que buscar o incentivar que los planes de las escuelas integren a las personas en una situación de discapacidad, que vamos ampliando la mirada. Yo hablaba antes de, más que una educación competitiva, que es la que hoy día vivimos, una educación colaborativa, que se abra a las diferencias que hay hoy día. Hoy día tendemos a uniformar a los niños y a las niñas, y la idea es abrirse a las diferencias porque son valiosas. Y en ese sentido, apoyar decididamente a la escuela para que se abran a la integración. En el caso de los trabajos, y esto tiene que ver también con capacitación futura, hoy día efectivamente hay un 1%, una ley que dice que el 1% se puede abrir y ahí hay apoyo estatal para integrar a personas en situación de discapacidad. Porque era como hacerle un favor. Exactamente, lamentablemente se toma como que se hace un favor, el 1% casi no se ocupa y además esas personas pueden recibir un salario bastante menor a propósito de cumplir un trabajo en esta situación especial. ¿Usted piensa que deberían de ganar el mínimo o un poco más del mínimo? O sea, deberían ganar lo justo. Hoy día por lo menos hay una barrera de salario mínimo que debería cumplirse. Me parece que el salario mínimo en Chile es muy bajo, pero deberían ganar lo justo. No tener un sueldo mucho más bajo solamente por su situación por su grado de discapacidad. De discapacidad. Y ojo,
También sería muy importante estimular que las micro y las pequeñas empresas, y aquí con soporte del Estado, pudieran hacer ese puente, porque son empresas más pequeñas que pueden recibir de una mejor manera o adaptar su entorno de mejor manera a una persona en situación de discapacidad. Pero lo importante es que el Estado tiene que estar ahí para entregar todo este soporte, porque no podemos dejar a las familias, como pasa hoy día, solas, diciéndole, este es su problema privado y el Estado no tiene nada que ver. Así es. Bueno, se sabe que hay mucha traba ahí para personas que sufren diferentes tipos de discapacidad. Desde los mismos colegios, que mi gran Pablo aquí sabe mil y una historia. Pero, última pregunta antes que se me vaya el tiempo. La Teletón, ¿continuaría con la Teletón? ¿Lo integraría en alguna política pública suya? A mí me parece que hoy día la Fundación Teletón con los centros Teletón, que son de altísima tecnología, cumplen una pega muy importante. Me gustaría que el Estado pudiera entregar un soporte mayor y que no dependiera a lo mejor de un programa televisivo que es bien complejo y que provoca algo en todos nosotros, que se mantuviera este nivel de atención. Pero creo que cumplen hoy día una atención de excelencia y es vital para miles de familias chilenas y extranjeras también. Perfecto, gracias, Ivens Aguirre. gracias, Algunas cosas. Primero, que sería bueno precisar, cuando se habla de discapacidades distintas, más que personas en situación de discapacidad, en el ámbito laboral tiene que ver con cuestiones como esta. Una persona que tiene problemas auditivos, que tiene una discapacidad auditiva, en una fábrica muy ruidosa, sin embargo, es una persona que tiene un talento especial porque ha desarrollado su otro sentido y no sufriría daño auditivo en esa fábrica. Por lo tanto, ahí son personas con capacidades diferentes. Esa persona no solo debería recibir menos sueldo, sino que eventualmente más, porque ha desarrollado sus otras potencialidades. Por eso es que hay que mirarlo así también desde esta óptica. Pero ahí hay un tema súper interesante, Juan Manuel, que tiene que ver con justamente las personas sordas. Nosotros firmamos incluso un compromiso con ellos, porque Chile es de los países en América Latina que está más atrasado en asistir con personas que manejen la lengua de señas en reparticiones públicas y en lugares para acceder al trabajo. Somos los que vamos más atrasados en América Latina. Exacto. Por ejemplo, para incorporar a personas sordas en trabajos, en la educación formal, incluso para hacer trámites en instituciones del Estado. Ahí hay un punto. Empieza el momento del análisis, doy al tiro la palabra. Solamente déjenme explicarles, por si acaso se dan cuenta que en nuestro set no está Mary Rose McGill. Mary Rose McGill al comienzo del programa tuvo ahí una leve caída. Ella quiso quedarse por lo menos hasta poder formular su pregunta. De todas formas, nos parecía prudente que se fuera a chequear hasta un recinto asistencial. No nos va a acompañar el resto del programa. Esperamos que haya sido muy, muy leve, pero de todas formas, por responsabilidad del equipo y tanto de ella también quiso quedarse, pero ahora sí, para que se pueda hacer el examen. Así que no está el resto del programa con nosotros. La vamos a echar de menos porque, como dijimos al comienzo del programa, todos somos Mary Rose, ¿o no? Así es. Ya, ¿alguien quiere la palabra? Porque se han tocado aquí varios temas. Pablo, Genao, al director del Hogar de Cristo, Beatriz Sánchez. Por allá. Hola. El tema de discapacidad que tú mencionabas, Beatriz, y de manera particular ponías el acento en la discapacidad mental, que tal vez es una forma más extrema, sobre las cuales las personas recaen prejuicios, estigmas, temores. Conversábamos con Marco Enrique hace unos días atrás en este mismo espacio de cómo Chile ha insistido en mantener un 2,3% del gasto del presupuesto de salud para los temas de salud mental, amén de los trastornos de salud mental importantes. ¿Qué harías tú en tu posible gobierno respecto de, sabiendo que deberíamos llegar a un 6 aproximadamente respecto de la distribución? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Claro. Bueno, la idea es, por lo menos en 4 años, duplicar de entrada, entrando el gasto que se hace en salud en eso. Países como Australia gastan el 9% en salud mental en específico. Y nosotros estamos tan lejos de eso. Por eso duplicarlo de inmediato y mantener un rango creciente. Y hay varias cosas que hacer a propósito de los programas de salud que nosotros estamos buscando cambiar el paradigma, cambiar la idea, lo que estamos haciendo hoy día en salud. Y es fortalecer la salud que es la más cercana con las personas, que es la salud familiar o la salud primaria. Queremos subir el per cápita de la salud primaria, que hoy día es aproximadamente 4.800 pesos por persona, hasta 7.000, que es lo que también marca la Organización Mundial de la Salud, para que haya especialistas que puedan atender, por ejemplo, que haya especialistas en salud mental a nivel primario. Hoy día es muy difícil en la salud pública para una persona acceder a un psiquiatra. Y en el trabajo tendríamos que promover el trabajo sin estigma. En la salud, porque es una de las barreras. Bueno, además, en la salud particular, además, una atención con un psiquiatra es muy cara también, como para mantener tratamientos que son de largo plazo. Entonces,
Eso es una cosa. Primero, presupuestos aumentar y tratar de mantener un acercamiento, que las personas tengan una línea de entrada o de visita a un especialista más cercano que ir hasta el hospital o que esto se aleje. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver también con la asistencia que se presta a la familia en estos casos. Y por eso yo hablaba tanto de la autonomía y de asistir a las familias en un sistema nacional de cuidados que pueda apoyar a las familias y en los casos en que hay autonomía o autonomía media de las personas, poder lograr casas donde puedan vivir, donde se pueda acompañar desde el municipio o desde los sistemas de salud a estas personas, como se hace en otras partes del mundo, para que puedan tener un trabajo de medio tiempo, para que puedan capacitarse o para que puedan tener grados de autonomía también. Perfecto. Y un solo detalle, a las familias les pasa y nos dicen, y uno comprende lo fuerte que es que las mamás dicen que tienen mucho miedo que les pase algo, porque no quieren dejar a sus hijos solos. Y hoy día esa sensación de una familia de sentir que si le pasa algo a la mamá o al papá, el hijo o la hija que son adultos, pero que tienen una situación de discapacidad, que queden solos en la sociedad, ese temor que tienen es dramático. Es dramático. Comentar también algo en este momento de análisis, Denise Malebrán. Denise. Sí, por allá. Mucho se ha discutido, Beatriz, todos los candidatos, su postura frente a si la educación tiene que ser gratuita de manera universal o no, pero nunca se había tocado el tema de niños que tienen necesidades especiales y cómo finalmente tenemos una responsabilidad como país de poder darle un espacio, no solamente como antes se diferenciaba, ¿cierto? Se decía la educación diferencial, de construir colegios integrales, colegios con inclusión total. Y yo te puedo contar que tengo la suerte de tener a mis hijas en un colegio modelo en esto que es el Altamira, pero que lamentablemente es un colegio que muy pocas personas pueden acceder a este tipo de educación. Entonces, me parece muy interesante que cuando se creen propuestas educativas también se piense en niños y familias finalmente que no tienen la posibilidad de tener a sus hijos en un lugar en donde se les integre de una manera real, porque para eso también hay que tener los medios, o sea, tener acondicionado un espacio para poder recibir niños con espectro autista o síndrome de Down. Aprovechemos de elegir al tiro otro número. Gracias, Denise, por el aporte, porque creo que también sirve muchísimo para lo que estamos conversando y lo que ha planteado hasta ahora la candidata. 2, 4 y 7 han sido los primeros 3 números, las 3 horas que ha elegido, así que le queda del 1 al 12, descontando esas 3, para seguir recibiendo las preguntas. ¿Por cuál se inclina? 11. Vamos por la hora número 11. Por ahí. Estuvo elongando toda la tarde Tomás González para esta pregunta. Ya entrené. Sí, te creo. Los dejó variados. Me di hartas vueltas para elaborar la pregunta. Vamos, Tomás. 5 minutos. Candidata, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Leyendo su propuesta, algunos puntos a destacar. Está el tema de priorizar el deporte formativo a través de aumentar las horas de educación física en los colegios. También hablan de incorporar en las actividades extraprogramáticas algún tipo de actividad física de manera gratuita. Democratizar las federaciones, que no me queda muy claro a qué se refiere. También fomentar las transmisiones en la televisión pública de distintos eventos deportivos. Y bueno, aumentar la participación de los socios del fútbol y disminuir un poco el poder de las sociedades anónimas deportivas profesionales. Aumentar el presupuesto y reconocer a los deportistas como profesionales. Hay algunos puntos que se han repetido con candidatos previos que han estado acá con las otras propuestas, como el tema de aumentar las horas de educación física, que ya van más de 10 años hablando de este tema de distintos gobiernos y todavía no pasa nada. Aumentar el presupuesto, que este año se aumentó el presupuesto en deporte y por mala gestión se recortó parte de este. Y el tema de reconocer a los deportistas como profesionales, también hemos visto autoridades del gobierno en distintas fotografías diciendo que van a trabajar en este tema, pero no ha pasado nada aún. Me gustaría saber por qué usted y su equipo, van a lograr estos cambios en 4 años y cómo. Básicamente el tema de la planificación, ¿cómo lo han pensado? Beatriz Sánchez. Sí, creo que es bueno en todo lo que estamos proponiendo a propósito de deporte, hacemos diferencia. Una cosa es la actividad deportiva y cómo incentivarla en Chile a nivel general, y otra cosa también tiene que ver más bien con los deportistas de alto rendimiento y cómo continuar a impulsar sus carreras. Entonces voy a hablar de uno y después me paso al otro. Hay varias cosas. Hoy día en Chile, y a mí me sorprendió mucho conocer esta cifra, el 75% de nuestras enfermedades, de lo que nos pasa, no depende de un virus o una bacteria, depende de nuestra condición de vida, de lo que es nuestra vida.
las personas que son más vulnerables en Chile se enferman más y se enferman de cosas más graves. Y eso tiene que ver por cómo viven más que por la enfermedad que está dando vuelta. Y en ese sentido es muy importante que en Chile el sedentarismo llega al 70%, o sea, 7 de cada 10 chilenos, la verdad, no hacen deporte de manera regular. Entonces no hay una conciencia de incorporar ciertos estándares de vida sana. Y depende mucho también de la condición socioeconómica. O sea, las personas que viven en condiciones más vulnerables acceden mucho menos a cualquier tipo de programa. Entonces, por eso es importante focalizar ahí. Y focalizar entendiendo que tenemos que incentivar que las personas entren como parte de su forma de vida a la actividad deportiva. Entonces, tenemos que reformular lo que estamos haciendo a nivel de educación escolar. Porque, ¿cuál es la idea? ¿Enseñarle una seguidilla de deportes? O si no, tratar de incorporar como algo de rutina, algo como parte de la vida, la actividad deportiva. Ese es el primer centro, cambiar un poco el foco. Y es por eso que buscamos una especialización mayor de los profesores de educación física, que haya profesores especializados en los distintos niveles educativos, desde los más chiquititos a los más grandes, con profesores de educación física para que tengan esta forma de ir entregando conocimientos, pero incentivar, que sean parte de la vida. Y es por eso que focalizamos harto en la educación y también en otras cosas como estimular, por ejemplo, forma de transportes que sea caminando, en bicicleta, o sea, que se entienda la actividad física no solamente como algo que es recreativo, voy a hacer deporte y me pongo así yo digo salí de cancha porque soy de Viña, yo sé que todos se burlan, pero bueno, sino que sea parte constante de la vida. Esa es una focalización y para eso hay que estimular que efectivamente las horas se cumplan. Hace mucho tiempo que está el reglamento, pero no se cumple habitualmente. Bueno, fiscalizar que se cumple, estimular que vaya hacia allá como parte de una vida sana, no solamente orientado al deporte como en sí. Eso es una cosa. Quizás pensar en de qué manera quieren implementar, o sea, qué quieren enseñar también. Bueno, en lo específico. Exacto, por eso. Como decían otros programas también, a veces las horas de educación física son una pelota y ahí y que los niños jueguen. Claro. Exacto, tiene que ver también con eso de cómo lo vamos incorporando a la vida, a una forma de vida. Eso es lo primero, viene sucinto, digamos. Y lo otro tiene que ver con los deportistas de alto rendimiento y cómo el Estado los puede ir acompañando, mirando lo que se ha hecho mal. Hemos sido testigos y, bueno, me imagino que te ha pasado a ti mismo también, el tema de faltas de un centro específico. Hoy día de alto rendimiento se ha puesto dinero efectivamente, pero de manera todavía bastante más centralizada. Hay que descentralizar, hay que buscar talentos, hay que apoyarlos en la educación para que puedan compatibilizar las dos cosas y al mismo tiempo ir apoyando la carrera sin depender de un año a otro con esto de qué puntaje tiene, tiene que haber un financiamiento más de base para que puedan ir desarrollando sus competencias como deportistas. Dijo Tomás González, quien le costó entender, y a mí también, pero dado que él es presidente de la Federación de Gimnasia, ¿qué es lo que es democratización de las federaciones? ¿A qué se refieren con eso? Tiene más que ver con lo que hemos sido testigos harto tiempo de cosas que pasan al interior de las federaciones, de acusaciones, de temas de los recursos que se hacen, a quién se beneficia con los recursos, dependiendo de la federación, si es a un gimnasta u otro, dependiendo de relaciones que pueden existir al interior de las distintas federaciones, que varias veces hemos visto que ha habido ripios. Entonces la idea es que se manejen de manera más transparente, que se conozca más, que haya rendimientos públicos, en fin. ¿Hace falta eso a las federaciones, Tomás? Sí, yo creo que hace falta un control. No sé si han pensado en la manera en que se puede hacer esto, porque las federaciones son organismos privados. Claro, claro, que utilizan fondos del gobierno. Es que, y también tampoco sé si van a ser públicos. federaciones afiliadas al Comité Olímpico o todas las federaciones. Ya, sí. Perfecto. Gracias, Tomás González. Ir avanzando en ese sentido. Hemos elegido el 2, el 4, el 7 y el 11. El 2, el 5, el 7 y el 11. Gracias, Denise, por corregirme. Siempre usted me marca el paso. Y por lo tanto, ¿cuál quiere? 2, 5, 7 y 11 ya lo usamos. El 4. El 4. La hora número 4. Ahí estamos. Ella. La cantante de Chile. Cantautora. Cantautora, además. Compositora. Sí, en las redes sociales. Oye. Son pesados. Exitosa. La reina de Instagram. Ya Y para la que me segunda. sigan, ya para que me sigan. Ya, la pregunta. Beatriz, primero felicitarle y agradecerle porque ustedes junto a la otra candidata femenina son las únicas que firmaron un compromiso para que los delitos sexuales no prescriban. Algo que me parece sumamente importante y que más me preocupa que a los varones no les importa, digamos, no haya sido tema. Vamos a su pregunta.
La verdad es que yo admiro que ustedes hayan levantado un movimiento joven, en el sentido de la palabra, de jóvenes universitarios, digamos, o dentro del rango, ¿cierto?, lo que se considera joven, que tengan interés en participar en la política, que se hayan reunido, que hayan conformado el Frente Amplio. Sin embargo, en este año, digamos, que ya llevan reunidos, han ocurrido algunos hechos que han sido sospechosos, diría el bobo, pero yo creo que más que nada confuso. Y a mí me gustaría que usted me diera su opinión frente al, específicamente, el desacuerdo que hubo cuando hubo una especie de round por el Distrito 10 y la candidata que estaba desde RD, que había sido, cierto, elegida por unas primarias internas, con Alberto Mayor. ¿Por qué? Porque puede ser de alguna manera visto como una operación política, pero también como una experiencia política de parte de estos jóvenes que están participando y que se han reunido en torno a su candidatura. Me gustaría saber cuál es su opinión, porque usted apoyó a la candidata. Sí, claro. Sí. En ese momento, que fue un momento bien duro, ¿eh? Yo quiero ser bien transparente en esto, fue un momento bien duro para todos, pero hay varias cosas. A mí me encanta que me digan que yo soy joven, pero yo no soy tan joven. Entonces, yo sé que el Frente Amplio aparece hoy día como muy identificado con los parlamentarios que son frente amplistas, que es Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Vlado Mirosevic, y porque ellos efectivamente son jóvenes, pero el Frente Amplio es más que a lo mejor solo los parlamentarios que vemos, no solamente es gente muy joven o puros universitarios. Pero han ganado terreno algo que ya lo perdió, la conglomeración que estaba relacionada con la presentación, que antes tuvieron un fuerte y ahora lo tiene el Frente Amplio. Hoy día sí, pero yo la verdad es que dándole vuelta a propósito que somos un movimiento joven, que efectivamente desde enero nos concretamos como Frente Amplio, el Frente Amplio viene desde hace mucho tiempo. A lo mejor no se llama Frente Amplio, pero mucha de la gente que está hoy día y que son los que ayudaron a conformar más de 500 profesionales técnicos, en fin, el programa que presentamos, y lo presentamos el sábado anterior, vienen trabajando hace muchos años mirando o imaginándose un país distinto, desde hace muchos años planificando políticas públicas distintas, pensando que podemos hacer las cosas de otra manera. Y confluimos todos, y ahí yo me incorporo, confluimos todos cuando surge el Frente Amplio. Entonces, somos a lo mejor, como Frente Amplio nos conocemos desde enero, pero es un grupo de gente que desde hace mucho tiempo que estaba llenando un espacio diciendo esto es lo que queremos para el país, hace harto tiempo. Pero hay diferencias internas que es algo evidente. Pero por supuesto, si somos como 14 movimientos entre partido y movimiento. ¿Y lo suyo fue solidaridad de género o en realidad usted consideró que había un acto machista o misógino de parte de Alberto Mayor contra la candidata? A mí me pareció en ese momento que hubo declaraciones muy fuertes, que hubo mucho roce, había mucha tensión interior. Creo que vivimos efectivamente una crisis. Creo que no supimos resolver, porque todavía no teníamos claros los mecanismos para resolver crisis, no la supimos resolver a tiempo y escaló hasta que se resolvió. Pero efectivamente vivimos un momento bien tenso. Sí. Bien tenso. Le quería hacer un problema mayor. Podría decirse exactamente eso. Problema mayor. Le quería comentar que el día de ayer yo al candidato que estuvo acá, que Fartés, lo hice someterse a elegir cuál sería su ministro del Interior entre usted y Goetz, y él eligió que fuera usted, pero dijo la pondría con 2 hombres al lado. Yo quiero preguntarle, ¿usted considera que todavía nos miran en desmedro a las mujeres en participación política? Porque ha pasado una mujer que ha sido presidente 2 veces, pero estas declaraciones de algunos hombres me parece a veces escandalosa en términos de que se desconfía aún de nuestras capacidades para poder gobernar. Totalmente. Y yo lo experimento todos los días. Es bien impactante darse cuenta que hoy día, que estoy en esta carrera como candidata presidencial, me ponen a test todos los días, a prueba. Tengo que saber todas las cifras de memoria. Tengo que dar explicaciones porque uso el pelo corto, porque hablo distinto o hablo más fuerte. Tengo que cuidarme de no parecer de un extremo o no parecer de otro. Se espera de mí que acoja, no que enfrente. Entonces, estamos sometidas a prueba las mujeres y es bien impactante darse cuenta, y creo que en mi pega de antes también avanzaba un poquito como eso. Por ejemplo, llamaba la atención que yo fuera una mujer opinante, porque se entendía que mis compañeros hombres podían hacer editoriales, pero que la mujer hiciera editoriales era una cosa que no correspondía. Nos castigan por ser mujeres, ¿no? Absolutamente. Hoy día, y columnas de este mismo fin de semana en los diarios, y desde hace mucho tiempo, desde que yo partí en esto, es como... Bueno, como Boric y Jackson no podían ser candidatos, entonces la tiraron a ella, porque venía de la tele, le hablan en la oreja, le dicen lo que tiene que decir.
impactante. Solamente para precisar, Eduardo Artés, a pesar de que no quería elegir a ninguna de las dos porque le costó, dice, bueno, ya, por último Beatriz Sánchez, pero le pondría 2 adherentes, que creo que fue la frase que utilizó exactamente y no se refirió a... ¿qué es lo que dijo? 2 asesores. Ayudantes. Bueno, 2 ayudantes, no se refirió si eran hombres o mujeres necesariamente, sino que para controlarla desde el punto de vista político, porque dice que igual usted es de derecha, dice el Frente Amplio es la nueva derecha. Eso es lo que dice Eduardo Artés, pero bueno. Le queda el 1, 3, 6, 8, 9, 10 y 12. Esos son los números que le quedan. 1. Vamos con la hora número 1. Volvemos con el director del Hogar de Cristo, don Pablo Genao. Aprovecho a saludarte de nuevo. Hola, Pablo. Solo un comentario. Es interesante dar una vuelta a las consecuencias del machismo en los hombres, ¿no? Porque también tiene limitaciones tremendamente importantes y que generan sufrimiento, distancia, dolor, desencuentro. Y también el cómo... Yo soy papá de 3 mujeres, entonces estoy muy cercano al tema de la sensibilidad por ese lado. Pero de todas maneras es un tema que como sociedad también tenemos que acostumbrarnos a mirar, que muchas veces a través de las mujeres se traduce, digamos, en estas conductas, ¿cierto?, del machismo que daña por lado y lado. Te quiero llevar a otro tema. Yo te quiero llevar a un tema que para mí es importantísimo y ha sido parte de mi vida y que tiene que ver con el tema de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, y para que la gente que a lo mejor no conoce el término específicamente entienda, son formas de agrupación diversas en que personas con un ideal en conjunto, en cualquier área temática del quehacer de la vida, se reúnen y emprenden una misión, con un sentido, un propósito, ya sea desde el cuidado de la naturaleza, la investigación y el desarrollo, el acompañamiento de las personas, el esparcimiento y la cultura. Chile tiene una fuerza tremenda en la sociedad civil y ha tenido un protagonismo gigantesco en periodos muy dolorosos, en periodos de la dictadura en nuestro país. Yo quisiera preguntarte cuál sería el rol, cuál sería la forma en que en un posible gobierno tuyo la sociedad civil y gobierno se encontrarían con este propósito de potenciar el desarrollo y la democracia en el sentido más amplio. Sí, es buena la pregunta a propósito de varios encuentros que hemos tenido antes y que seguramente los vamos a desarrollar a lo mejor en la pregunta. Vamos para allá. Con las organizaciones civiles, porque creo que son vitales hoy día. O sea, nosotros, y yo en particular desde el Frente Amplio, me gusta mucho pensar en la participación colectiva en la toma de decisiones. Y eso implica siempre estar muy presentes, muy conectados con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil. En distinto nivel, hay unas grandes, súper organizadas, hay otras más pequeñas, hay otras que surgen, pero en general, las personas hoy día, creo además, que están haciendo bastante política desde la organización de la sociedad civil, más que incluso de los partidos políticos. Se juntan por razones determinadas, en fin. Y ustedes desde el Hogar de Cristo lo conocen muy de cerca. Lo que sí creo es que el Estado hoy día, porque se ha ido achicando, porque a lo mejor no tiene conciencia, porque no se ha modernizado, porque tiene problemas de eficiencia, tiene problemas de músculo también, ha ido dejando en manos de la organización civil cosas que le corresponden al Estado. Entonces, lo que yo espero es que el Estado asuma responsabilidades que tiene. Esas responsabilidades tienen que ver con varios sentidos. Uno es que cuando hay cosas que no están funcionando, el Estado, y el Estado tiene que hacerse cargo, que se haga cargo. Cuando hay organizaciones de la sociedad civil que lo están haciendo bien, que tienen una gran experiencia, que han trabajado hace años, que hacen propuestas que innovan en la forma de atender distintas problemáticas, alianzas estratégicas para apoyarse mutuamente. Esa es la manera que a mí me gustaría avanzar. Pero creo hoy día que el Estado se hace un poquito leso. Lo voy a decir así, con muchas problemáticas, porque hay organizaciones civiles que con mucho esfuerzo, no necesariamente incluso con financiamiento del Estado, con algo de financiamiento, pero se las tienen que ingeniar para apuntalar, y el Estado se hace un poquito leso. Y creo que ahí falta más Estado. Sí, tú en el seminario en el que nos acompañaste, y por lo demás nos has acompañado toda la vida, ¿no? Sí. Hiciste un planteamiento que causó un movimiento emocional importante. Yo fui bien ruda en plantearlo, lo reconozco. Que estaban ahí, sí, yo sé. Donde tú, respecto de las residencias de protección de los niños vulnerados en sus derechos, este tema Sename, ¿no? Tú dijiste que tu propuesta de gobierno implicaba ir
distanciando a las organizaciones de la sociedad civil que ejecutaban programas y servicios respecto a esos niños, porque era una tarea que le correspondía al Estado. Sí. Me gustaría que elaborara un poquito más si es que mantienes esa postura y cuáles son los fundamentos para aquello. La voy a explicar mejor porque efectivamente sonó bien en bruto. Yo de repente soy demasiado directa y como voy derecho al grano y provoca eso. Yo creo que el Estado tiene que asumir una serie de errores y horrores a propósito de lo que ha pasado con niños y niñas y adolescentes en estado de vulneración. De todas maneras. Y no quiero ni siquiera mencionar el Sename, porque como que todos le echamos la culpa a Sename, como si el Sename fuera... No, es un tema de Estado. Sí. Entonces creo que ahí falta Estado, falta que el Estado reconozca lo que ha hecho y la falta que ha tenido. Entonces, lo que queremos generar, y por eso quiero precisar, es que el Estado asuma la responsabilidad que tiene respecto a niños y niñas y adolescentes vulnerados. Y en el amplio sentido, vulnerados porque estaban en una situación tremenda en sus familias o de abandono, y vulnerados también porque iniciaron a lo mejor un camino del delito, y eso también es un tipo de vulneración con niños y niñas que están un poquito abandonados en eso y la forma en que se asume. Aprovecho de abrir el momento del análisis ahora para que complete esta respuesta que requiere un poquitito más de elaboración. Sí, Beatriz. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Primero, que se asuma esa responsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad que hoy día no está asumiendo. Lo segundo, para los organismos que cumplen, que tienen una preocupación fundamental, que tienen toda la experiencia y que han funcionado bien y no hay ninguna falta, perfecto, una cadena virtuosa para seguir en esa línea. Para los que no cumplen, incluso los del propio Sename, se corta la subvención, se corta la posibilidad y una fiscalización vigorosa. Ahí el Estado tiene que estar encima, hoy día no lo está. Pero sí, por supuesto que queremos seguir potenciando una experiencia virtuosa de muchas organizaciones, pero las que no, se corta. Definitivamente, se corta. Bombo Fica, aquí de tu espalda, quiere también agregarte algo. Sí, una cosa cortita nomás, para tirar un salvavidas al candidato Artés, porque él hizo una defensa sobre el rol de la mujer en la política, para que no lo dejemos como machista-leninista, o sea, para que no se interprete así. Solamente aclarar eso, que me parece importante. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar? Marcela Bacares. Por acá. De pura curiosidad nomás. En esta disputa que tuvieron con Alberto Mayol, a que te estaba refiriendo anteriormente, él fue a primarias contigo. Sí. Perdió, pero igual fue a primarias, que no es menor llegar a esa instancia. Sí. O sea, también fue, en este caso, candidato presidencial a primaria. Exacto. ¿No encuentra un poco que fue como darle vuelta a la espalda, bajar su candidatura? Pero él es candidato. Pero en ese minuto. Es que no, yo diría que no fue así. Lo que pasa que era el momento. El Frente Amplio, y que no es fácil, hoy día son 14 entre agrupaciones y partidos políticos. En ese momento éramos 13. Y para poder ponerse de acuerdo en armar esta plantilla de candidatos y candidatas, nosotros tenemos candidatos y candidatas parlamentarias y al Senado y a Core desde Arica a Punta Arenas. Con el nuevo sistema electoral es súper complejo. Entonces, armar una plantilla que tiene varias complejidades, me voy a meter una cosa medio técnica, pero como algunos son partidos y otros son movimientos, habían partidos que le dejan su cupo a algunos movimientos para que puedan tener representación con un candidato y candidata. Entonces, armar este mapa de intereses, de dónde va la mejor potencial electoral de unos, de otros, en fin, también los intereses de trabajos territoriales que están en unas comunas o en otras regiones, unos más que otros, se fue haciendo un trabajo muy detallado y que fue cerrando regiones y que fue bastante armónico, diría yo. Entonces, lo que pasó fue que Alberto en un momento dijo, no, a mí no me interesa una carrera parlamentaria. Después de la primaria, perfecto, él quería volver a hacer clase en la universidad, además tiene una carrera súper destacada como profesor, investigador, ha hecho libros, entonces... y de repente dijo, no, ¿saben qué? Quiero una carrera parlamentaria. Y se le ofreció un cupo en específico en el Distrito 10. Pero después él dijo, no, yo quiero esta posición. Y ahí desarmaba un trabajo que había hecho. Esa fue el origen de la tensión. Y de hecho, hoy día él ocupa el mismo lugar o el mismo cupo que se le había ofrecido inicialmente. Entonces, hubo una tensión en ese momento por eso, por la ubicación con quién iba de alianza, porque aquí hay pactos, subpactos, en fin. Tuvo que ver con eso. En ningún caso, nunca se le intentó dejar afuera, al contrario. De hecho,
A mí me hubiera encantado que hubiese sido, y yo lo dije en un programa con Juan Manuel, que hubiese sido candidato a senador, porque creo que Alberto tiene una potencialidad electoral enorme, enorme. Fue candidato presidencial del Frente Amplio y sacó una buena votación además. Entonces tiene que ver en realidad con eso. Nos quedan 3, 6, 8, 9, 10 y 12. 12. La hora número 12 marca Beatriz Sánchez. En Candidato llegó tu hora. Begoña Basauri, lista. Llegó el momento. Llegó el momento. Candidata. Llegó tu Tengo hora. una pregunta personal que me tengo una pequeña duda. ¿Es muy agotador un proceso de candidatura? Yo diría que tiene momentos bien duros. Bien duros. El más que el agote, que tiene algo de eso, aunque yo duermo 7 horas y las duermo bien, no he tenido problemas para dormir, y que efectivamente no tiene mucho, está todo el día en la calle. Por ejemplo, yo cuento como anécdota, a mí no me pasaba desde la época de la universidad que no estaba todo el día en la calle. O sea, que me levantaba, estaba todo el día en la calle hasta llegar a mi casa en la noche, con todo lo que eso significa, digamos. Entonces, pero más que el agotamiento, creo que tiene momentos muy duros porque hay un foco público sobre, en este caso yo como candidata, que es bien duro de llevar, es complejo, cuesta. Hay momentos que son súper duros, hay momentos que son muy felices. Uno pasa como por varios estados emocionales en toda esta carrera. Sí, o sea, debe ser... Nosotros estamos agotados y llevamos, ¿cuántos? 6 programas. Y estamos, este es el sexto y estamos ya, pero que tiramos la esponja de agote. Pero bueno, creo que también una de las respuestas tiene que ver con que ser mujer en Chile no es fácil. No es tan difícil como en otros lados, pero no es fácil, lamentablemente. Y de eso me gustaría que conversáramos un poco y en particular sobre las leyes laborales y sobre la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres en Chile. Primero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, no como candidata, como mujer, frente a que al mismo trabajo, 2 personas que están calificadas de igual forma, a una mujer automáticamente se le pague 1/3 en relación al sueldo que se le va a pagar a un hombre. Es una discriminación inaceptable. ¿Y qué se hace como candidata y potencial presidente de Chile para que eso sea realmente inaceptable y no ocurra? Que la ley que existe se modifique para que se cumpla, y lo voy a explicar. Hoy día, efectivamente, hay una ley que busca evitar esta desigualdad en salario para la misma función. Una ley que, o sea, cabe mencionar para que la gente sepa que se aprobó el 2009, que cuando uno lo escucha uno dice, esta ley debe ser de 1940, que le exigieron que nos pagaran lo mismo. Es del 2009, cosa que a mí me parece vergonzosa. Es como de ayer, exactamente, es del 2009, pero lo más vergonzoso es que se reconoce un problema, se hace una ley, pero una ley que se le pone tanta cortapisa que no funciona. Hoy día igual la brecha salarial sigue casi prácticamente igual. ¿Por qué no funciona? Porque la ley establece que primero, antes de una denuncia a la Dirección del Trabajo, la mujer tiene que ir a su propia empresa, denunciarlo, que se haga una investigación interna, se trata de aunar criterios y después se va a la Dirección del Trabajo. ¿Quién va a ir a su jefatura a denunciar algo para que la propia empresa que tomó esa decisión se autoinculpe de decir, no estamos cumpliendo la ley? Entonces, en el fondo, se hizo una ley de una forma en que no se cumple. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es parte de lo que hemos planteado como una forma de ir igualando, terminando con esta jerarquía o esta forma de sociedad que tenemos hoy día, que nos deja a las mujeres en segundo plano o en segundo lugar, para una modificación a esa ley para que efectivamente se cumpla. Mismo trabajo, mismo sueldo. ¿No le parece a usted, candidata, que como está pensada, por ejemplo, la ley de salacunas, lo único que hace es aumentar esa brecha? ¿Por qué? Se establece por ley que un empleador que tenga 20 o más mujeres, independiente del estado civil y la edad, tiene que tener salacuna. Y eso ya, pongámonos en el lado de los empresarios, yo voy a decir, ¿por qué voy a contratar mujeres que me obliga a tener un gasto extra? Si eso se igualara y la ley de salacunas dijera, cualquier empleador que tenga 20 o más trabajadores, hombres o mujeres, debe darle salacunas a sus trabajadores, ya sería una forma de acercarnos. Exacto, y lo planteamos también nosotros como salacuna universal. De hecho, es parte de nuestro programa de gobierno en temas que tiene que ver tanto con temas laborales como con temas que yo lo he descrito así. De repente no se entiende tan bien y ahora lo podemos explicar. Yo digo, yo quiero ser un gobierno feminista. Esto quiere decir que todas las leyes tengan una mirada de género, de cómo nos afectan las mujeres. Pero ojo, cuando hablo de ley feminista o de gobierno feminista, más bien,
también tiene que ver con los hombres. Hoy día, por ejemplo, nosotros hablamos de corresponsabilidad parental. Hoy día muchos hombres, y me pasa en el comando, que me dicen, mira, la ley está hecha para que mi esposa se haga cargo de mi hija cuando está enferma, pero ella tiene una pega súper estable con horarios estrictos. Yo trabajo desde mi casa, me puedo hacer mucho más cargo, pero la ley le exige a ella y no me da el permiso a mí. Entonces, cuando hablo de gobierno feminista, tiene también que ver con los hombres, tiene que ver con aumentar la corresponsabilidad, con involucrarlos más de cerca, porque cuando hablo de jerarquías tiene que ver con las posiciones forzadas, culturales, para las mujeres, pero ojo, también para los hombres en nuestra sociedad. Entonces, bien, volviendo a la pregunta, incorporamos a la cuna universal porque ¿cuál es el bien acá? ¿Cuál es el bien último? ¿A quién se quiere favorecer? ¿Al niño o a la niña? Claro. No a la mamá o al... Entonces, ¿por qué no es universal para trabajadores y trabajadoras? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Gracias, Begoña Basaúl. Vuelve a preguntar en todo caso más adelante. Muchas preguntas me quedaron. Sí, yo lo sé. Pero bueno, esa es la que a todos nos pasa. A todos nos pasa. La historia de mi vida. Ya. A mí me pasaba también. A mí me pasó en algún momento de mi vida. Sí, me queda una buena pregunta. 3, 6, 8, 9 y 10 le quedan, Beatriz Sánchez. 10. La hora número 10, marca Beatriz Sánchez. Alejandra Bustaki, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Hola, Bea. Sí, también tengo muchas preguntas, pero voy a partir por una, hablando un poco de lo que me ha tocado como rol de presidenta de la CESTE, recorrer todo Chile, estar con los más diversos emprendedores de todas las áreas, productores, comerciantes, de toda la edad, inventores. Y he llegado a la conclusión, ya que hablo por mí, no por la asociación, que las cooperativas serían la mejor manera que desarrollemos el país. Y vi que tu programa de gobierno está muy enfocado en las cooperativas. Sí. Entonces me fascinaría que nos explicaras cómo te gustaría trabajar, porque asumo que hay una cooperativa 2.0, una nueva cooperativa que también, además de reformar un poco la ley de cooperativas, la última que se reformó. O sea, que nos cuentes de eso, cómo lo harías, digamos. Bueno, es interesante el concepto porque creo que hoy día se maneja poco de lo que significa una cooperativa. Pero hay ejemplos, y estaba revisando justamente ejemplos de cooperativas que están a un nivel que uno no se imagina, como las que hay del proyecto Mondragón del País Vasco, por ejemplo, que cómo funciona, que es bien impactante, cómo se fueron asociando distintas empresas para ir generando un círculo virtuoso mucho más grande y mucho más potente cuando son muchos. Y cuando se van repartiendo áreas además de la producción. Lo que queremos es hoy día ir equilibrando la cancha, por eso hablamos de cooperativas. Ir equilibrando la cancha, ¿en qué sentido? Y a lo mejor te ha pasado a ti directamente, como apoyando desde la organización y a ti como emprendedora en general. Hoy día, dentro de las desigualdades que tenemos en Chile, hay una desigualdad muy grande entre los pequeños y los grandes. Entonces, una forma de ir equilibrando esa cancha es asociando a los pequeños y además estableciendo una forma de cooperativa para que esta asociación sea más virtuosa todavía. Eso es lo que queremos fomentar, eso es lo que queremos construir. Queremos ir equiparando la cancha de esa manera, que puedan tener con una cooperativa una mejor planificación, que puedan tener mejor acceso a crédito cuando se necesita, que puedan dejar mejores garantías, que puedan traer tecnologías diversas, que entre la diversidad que tienen se potencien y trabajar de esa manera. Creemos que es una forma de entender la modernización de ciertos procesos, incorporando a varios pequeños hoy día o medianos en el desarrollo que queremos. Cuando hablamos, y lo respondí hace poquito, de aumentar de 0,4 a 1,2 el porcentaje de que el Estado invierta en ciencia, innovación y tecnología, la idea es incorporar siempre a los pequeños, medianos también, a los que están emprendiendo, a los que tienen ideas nuevas, a los que necesitan ese empujón, y es más virtuoso hacerlo en cooperativas y mucho más si lo hacemos descentralizadamente con cooperativas que tienen vocaciones distintas por región también. No, totalmente, sí. No podemos estar más de acuerdo. Uno lo podría hacer por capa, en el fondo ponerle diseño a toda la gente que tiene oficio y un montón de otras cosas. Pero bueno, yendo a eso, también cuando me toca estar con todos estos emprendedores chicos en regiones y en todos lados, todos tienen mucho problema con la tributación, con la contabilidad. Es una complejidad muy grande y cuando hay reformas tributarias como la última, se complejiza muchísimo más. Todas estas personas no tienen asesores, no tienen abogados, es muy complejo. La pregunta, ¿estarías dispuesta a modificar la última reforma o a simplificar la contabilidad? Y quizás muchos trámites más, pero específicamente hablemos de la contabilidad. Sí, creo que tenemos un desafío enorme ahí y podemos avanzar mucho. Ese es el tema. Hoy día, con los avances tecnológicos, todo se puede hacer mucho más sencillo,
mucho más simple, en un solo día, sin tanto trámite, con menos burocracia. Y para eso necesitamos varias cosas. Lo primero es que el Estado asuma un desafío digital. Hoy día el Estado, pese a que la tecnología está muy atrasado en la agenda digital. Sí, pero partió con el escritorio empresa, que ha sido un buen proyecto de este gobierno. Exactamente, sí. Y lo reconozco. De hecho, este gobierno diseñó una estrategia digital a 20 años. Hay que reforzarla así, para que tenga un seguimiento, para que no se repitan las cosas que se están haciendo y para que tenga un enfoque claro. Nosotros queremos seguir con esta agenda y potenciarla más. Entonces, necesitamos avanzar o poner un tranco más rápido en cómo el Estado puede desburocratizarse más, incorporando tecnología que ya está. Entonces, ahí hay un rol que tiene que asumir a propósito de agendas digitales que nosotros proyectamos al 2030. Y lo otro, perdón, solo para completar, y lo otro, sí, en la reforma tributaria nosotros planteamos una estructura tributaria distinta que no afecta ni a los pequeños y medianos, somos súper claros en eso, y también la idea es poder aliviar la carga de hoy día y cambiar la forma de tributación, que es muy compleja y que afecta directamente. Simplificar hoy día es lo más inteligente de todas maneras. Sí. Y bueno, lo último, solo me llegó en Twitter una persona que pidió un crédito Corfo y le pidieron 750.000 pesos de garantía y no los tenía y perdió el crédito. Sí. ¿Qué opinas de eso? Bueno, que ahí hay diferencias, que hay diferencias. Y me han dicho varios pequeños y medianos a propósito de las garantías que les piden el Estado para poder competir en distintas licitaciones a nivel regional, por ejemplo. Entonces, que eso siempre va a favorecer al que tiene más. Si la gracia es empujar también e incorporar al que está entrando al mundo del emprendimiento, al que tiene una idea, al que quiere avanzar. Y ahí hay un rol del Estado que se tiene que cumplir para equiparar la cancha. Esa es la idea. Gracias, Alejandra Mustakis. 3, 6, 8 y 9. 8. La candidata Beatriz Sánchez, marca la hora número 8. 8, por acá. Respiramos hondo, Marcela Bacares. ¿Por qué respira hondo? Porque Tranquilo. usted sabe que si hay alguien aquí con quien yo me puedo tentar de la risa, con usted. No, tranquilo, porque ahora no nos vamos a tentar de la risa. Porque la verdad, Beatriz, es un tema que nos atañe a todos y que nos hace año tras año sufrir de manera, la verdad, es que bastante dramática, que son los desastres naturales que tenemos en este país. Incendios, aluviones, terremotos, tsunamis. Lamentablemente tenemos todo. Sí, y como tú decías anteriormente, si lo comparamos con los países que están en la OCDE, Chile es el país que mayor cantidad de desastres de este tipo tiene. Y un dato que no es menor es que está dentro de los 10 países a nivel mundial que más gasta en este tipo de desastres. Y el problema es que gasta, pero no en prevención, sino que de manera de reacción. Sí. También hay un dato que no es menor, es que el 43% de los desastres naturales desde 1960 hasta 2017 han ocurrido en los 3 últimos años por el cambio climático, y esto te puede dar cierta tendencia de que va a seguir pasando. Sí. En tu gobierno, en un eventual gobierno, ¿cómo tratarías este tema? Para que no sigamos siendo reactivos, sino que más que nada preventivos. Sí. Lo primero, y a propósito del cambio climático, que es bien duro, pese a que nosotros como país, como somos un país pequeño y con pocos habitantes, en comparación, somos de los que poco aportamos a todos estos gases de efecto invernadero que van generando lo que ya hoy día se establece como cambio climático. Sin embargo, de las 10 variables de afectación de cambio climático, nosotros tenemos 9. O sea, no contribuimos, pero sufrimos todos los efectos. Entonces, seguramente en los próximos años vamos a sentir eso, aluviones, estas lluvias extrañas que llegan en momentos distintos, que afectan al norte, de repente sequías en el sur. En fin, esto nos va a seguir pasando. Todo no se detiene, con faltas de agua y todo lo que viene. Entonces tenemos que dar un salto, sobre todo en un aspecto que es tan sensible. Si tenemos todas las anteriores, porque me acuerdo una vez hablando con un sismólogo, y perdón que lo cuente como anécdota, él decía, mira, hay 3 tipos de terremotos: los de subducción, los que tienen que ver con falla y los volcanes. Y yo le decía, ya, ¿y cuáles tenemos nosotros? No, nosotros tenemos los 3. O sea, tenemos todo acá. Entonces, nosotros hoy día tenemos una Oficina Nacional de Emergencia, ni siquiera es un servicio. Y la ley para generar este servicio de protección civil está hace harto tiempo en el Congreso y ahí está. Ha habido debates entre los últimos gobiernos de si esta ley incorporamos esto o no, después viene otro gobierno y dice, que ahí está mejor incorporemos esto otro o no, y así Este sucesivamente. proyecto de ley vino después del terremoto en 2010. Entonces, es algo reactivo. ¿Y por qué duerme en el Congreso? ¿Por qué? Porque lo que yo pienso es que el que le pone urgencia a los proyectos es el Ejecutivo. Sí, absolutamente. Entonces, ¿por qué no se le pone urgencia? Sí. ¿Qué pasa con la CONAF? La CONAF es una corporación privada
que depende del Ministerio de Agricultura, pero que está financiada por el Estado. Pero porque no es un servicio público. Exacto. Entonces también tiene proyectos de cambio y también duermen en el Congreso. Ahora viene quizá, después de los incendios, se intentó mandar un nuevo apuro, digamos, en marzo. Y además, pero ahí está. Y porque seguimos siendo reactivos. O sea, estamos esperando otro terremoto para que sea servicio nacional. Yo me pregunto también, ¿servicio nacional? Entonces, bueno, dejé que no duerma más en el Congreso, démosle urgencia y que se transforme en un servicio nacional. Ahora, uno de los ripios que ha tenido es el grado de descentralización de la toma de decisiones, que también tiene que ver con un tema profundo del centralismo que hay en Chile. Uno de los temas que detiene la ley es que no hay acuerdo todavía en si descentralizamos totalmente el servicio o lo centralizamos totalmente en Santiago. Darle a cada región, digamos, que conoce también su propia región, cierta autoridad y autonomía. Una autoridad de servicio, que tome decisiones rápido en la región y no pasen por Santiago. Eso es uno de los ripios que detiene el proyecto de ley. Para que no sea servicio todavía, para que todavía duerma en el Congreso. Entonces, hay que poner un tranco más rápido. Nosotros estamos absolutamente por la descentralización. O sea, el país no puede seguir dando salto al desarrollo si todo se concentra en Santiago. Entonces, ahí hay un tema. Eso es una cosa. Tiene que ser servicio nacional, tiene que ser descentralizado, tiene que poner un ojo en la prevención muy, muy duro. Y, claro, ustedes me preguntan, ¿prevención, terremoto? No. ¿Prevención qué quiere decir? De no seguir instalando viviendas, hospitales, como pasa hoy día, hospitales, colegios, en zonas de inundación de tsunami, en zonas que pueden verse más afectadas por un terremoto porque es una zona de relleno. Eso pasa todavía porque no dialoga, porque no existe un servicio nacional con vivienda, con infraestructura. Entonces, por eso se necesita una institucionalidad mayor para que pueda dialogar y planificar el país de una manera distinta. ¿Y ampliar el presupuesto también para eso? No, por supuesto. Si es servicio, tiene que tener un presupuesto mayor y descentralizado. Porque la verdad es que es bastante para que menor se tomen también las decisiones más rápido. Entonces, es muy vital para que además tenga esta estructura, esta mirada amplia, porque no depende solo de un servicio que entregue colchonetas, lo voy a decir bien en bruto, sino de un servicio que planifique, se relacione con los distintos ministerios para abordar lo que esto significa y empezar por la prevención, que no tenemos hoy día. No. Y lo segundo, en cambio climático, que es muy importante, nosotros estamos proponiendo con todo el equipo que trabajamos en temas medioambientales, sobre todo por lo que viene, sobre todo la escasez de agua que va a significar el cambio climático de aquí al 2040, es inmediatamente un acuerdo por cambio climático y partir ahora, empezando a hacer los cambios que se necesitan para ir previendo lo que se nos acerca a propósito del cambio climático. ¿Y un sí o no nomás? Yo sé que hay una ronda del sí o no nomás, pero ¿la CONAF debería ser un servicio público? Sí. Y ahora, hartas cosas que dependen del Estado y por lo tanto se requieren más recursos, porque prácticamente todo lo que usted ha planteado inevitablemente requieren de mayores inyecciones. No necesariamente más plata, no siempre más plata. Hay cosas que tienen que ver con reorganización del Estado. En este caso se requiere más recursos. Sí, pero no todo absolutamente es plata, solamente eso. Ya, ¿de dónde se sacan sin embargo esos recursos? Bueno, nosotros hoy día estamos planteando, y lo planteamos así, justicia tributaria. Queremos que los más ricos de este país paguen más impuestos. ¿Que serían quiénes? Es casi el 1% de los chilenos, voy a dar la cifra, la he dicho 1000 veces, pero es que cuando la conocí me impactó mucho. El 1% de los chilenos hoy día se queda con lo que el 30% que este país produce. Entonces ahí hay una desigualdad enorme. ¿Un chileno que gana cuánto al mes? A ver, nosotros hemos instalado un concepto que es el impuesto a los súper ricos, y esto nos puede dar una señal. El impuesto a los súper ricos, que tiene que ver con patrimonios superiores a los 5 millones de dólares o a los 3.000 millones de pesos. Esas son el 0,7% de las familias de Chile. Perfecto. ¿Y que deberían aportar cuánto más en términos impositivos? Nosotros hablamos de un 2% sobre el patrimonio, sobre los 5 millones de dólares. Perfecto. Abro el momento de análisis. Perdona, como uno de los impuestos, tenemos en nuestra justicia tributaria, esta estructura tributaria distinta, tenemos varios otros impuestos que gravan específicamente a la gran empresa, que es el que va a entregarnos recursos permanentes para gastos permanentes que estamos proponiendo. ¿Alguien quiere sumarse a este momento de análisis? Lo veo todo reflexivo. Begoña Basauri. Sí, una por allá. Candidata sobre el impuesto a los súper ricos, porque ¿cómo se pesquisa efectivamente el patrimonio de un súper rico que en el fondo que tribute en Chile, que no lo saque a paraísos fiscales, que no lo divida en estas sociedades, entre miles de personas? ¿Cómo se hace eso? A ver, lo ideal es que podamos concentrarnos en lo que hoy día existe y está puesto en Chile. Si hay personas que sacan parte de su riqueza a paraísos fiscales y eso no se puede controlar, es muy difícil que el Estado lo pueda controlar.
Pero, por ejemplo, si hablamos del candidato presidencial, Sebastián Piñera, él ha reconocido, lo tuvo que hacer por ley, un patrimonio de 800 millones de dólares. Bueno, él tendría que pagar varios millones a propósito del impuesto a los súper ricos, que es sobre los 5 millones de dólares. Y hay patrimonios, incluso publicaciones internacionales, pero registros hoy día a propósito de los pagos de servicios de impuestos internos que pueden decir, esta familia, esta persona tiene un patrimonio de esta cantidad. A lo mejor, si tienen paraísos fiscales, puede no ser toda su fortuna. La idea es sobre 5 millones de dólares que pague 2% por sobre su patrimonio. Uno toma la revista Forbes y ve cuáles son los 20 chilenos más ricos y mira su fortuna, digamos. Pero mira impuestos internos y no son nunca los 20 que más impuestos pagan. Sí. Uno dice algo está raro. Pero existe en Chile. Sospechosa. Pero en Chile existe la institucionalidad dentro del servicio de impuestos internos para tener claro los patrimonios, las entradas y flujos. Don Arturo Guerrero, ¿quiere decir algo en este momento de análisis? Sí, quiero decir. Diga. ¿Candidata Beatriz o señora Beatriz? Candidata. Candidata. Siempre hablamos de las organizaciones sociales, de los que quieren la juventud está participando. A mí me preocupa, por lo menos ya con 61 años, en mi época, normalmente en la población, en la comuna, todo se organizaba la juventud. ¿Hay alguna propuesta del Frente Amplio, sobre todo con lo que plantea mi amiga Bacareza, en organizar a la juventud para juntamente enfrentar todos estos cambios climáticos, desastres y cosas por el estilo? Sí. Para no cargarle todo al Estado, porque decimos el Estado, y el Estado, el caballero llega a las 8 horas, se va a trabajar y la organización por lo menos está a las 24 horas a disposición de... Sí, pero ojo que el Estado tiene que hacerse cargo de los problemas. Puede establecer, como hablábamos antes, cadenas virtuosas con la sociedad civil, pero es importante decir que no tiene que acortar su responsabilidad, porque hay una manera de vigilar. Sí, hoy día creo que los jóvenes, contrario a lo que se piensa, sí están muy interesados en distintas causas. A lo mejor no se relacionan directamente con que esto es político o de entrada a cómo se analiza la política tradicional, que es de partido político, pero hoy día, por ejemplo, y algo que es muy poderoso en el mismo Frente Amplio, y yo lo he visto harto, que es la causa animalista, es de muchos jóvenes que están ahí de manera muy firme y generando ideas de política pública, muy interesados en eso. Y surgen en distintos ámbitos, por ejemplo, en medio ambiente, y a propósito de lo que hablamos antes con Marcela, de temas de cambio climático, en luchar por defender el agua, que hoy día está totalmente privatizada en Chile, surgen una serie de movimientos que congregan también a muchos jóvenes que se movilizan. Alejandra Montaño quiere complementar algo ahí, si es posible. Alejandra también. Atrásito suyo, Beatriz. Para acá. Me giro. Alejandra, hablando de jóvenes con ganas, yo veo todos los días un montón de emprendedores sociales en miles de temas, cambiando problemas muchas veces públicos, y veo muchos emprendedores en educación. Escuché recién con el presidente, o sea, con el profesor candidato hablar de cómo tenemos que reinventar la sala de clase. Sí. ¿Ocuparía emprendedores privados, o sea, no solo lo público, para reinventar la educación? Absolutamente. Bienvenida a la gente que quiera colaborar, pero absolutamente. Generar cadena virtuosa en temas que son públicos, con personas que están emprendiendo, es lo deseable. Ojalá que haya muchos emprendedores en temas tan sensibles hoy día y con una mirada amplia sobre educación, por ejemplo. Nos queda 3, 6 y 9. 9. Qué bueno que eligió el 9 porque estaba preocupado en don Nicolás Larraín. Vamos a la hora número 9. Se está quedando dormido, no. Y le dio como sueño. Especialidad, sí, la verdad, efectivamente he dormido súper poco. No, pero no estaba durmiendo, estaba reflexionando. No. Estoy muy cansado, no voy a venir a mentir. Pero ¿cómo estaba muy aburrido todo? No, estaba interesante. No ha pestañeado nada, pero sabemos que está cansado. No me da el cuero, es verdad. Nicolás. Candidata, un tema recurrente, Punta Peuco. Pensando en las familias que no van a ver al ex uniformado, sino que van a ver a su padre, a su hermano, a su abuelo. Si usted, manteniendo sus convicciones ideológicas, fuera familiar de un caballero que tiene 90 años, que tiene Alzheimer, que tienen que mudarlo, que necesita asistencia, ¿usted consideraría, siendo presidenta, la posibilidad que pueda cumplir su pena privada de libertad, pero en su casa? Creo que es un tema bien complejo. Yo, en una primera respuesta, diría que no, que tiene que cumplir condena. Pero quiero argumentar por qué, entendiendo el fondo de la pregunta. Y es difícil ponerse en un caso así como,
si yo fuera familiar o al mismo tiempo presidenta. Entiendo. Abuelo. No, por supuesto que si yo tuviera un familiar, yo estaría luchando por las mejores condiciones. Yo entiendo esa lucha. La familia, además, no es la culpable, sino que yo creo que sufre también por lo que la persona hizo y que está condenada. Hoy día, en Punta Peuco, hay personas que están cumpliendo condenas larguísimas. Hay otras personas que están entrando recién ahora a cumplir condena por hechos que ocurrieron hace 40 años. Lo que ha pasado en Chile es que ha habido una demora larga, muy larga, y para algunas personas que todavía no termina, de encontrar responsables frente a violaciones a los derechos humanos. Entonces, el problema es que hoy día hay personas de avanzada edad que están recién entrando a cumplir condena. Eso no tiene que ver con una venganza contra una persona mayor, tiene que ver con que los procesos se han demorado tanto que finalmente los responsables entran a cumplir condenas cuando ya son personas mayores. Yo entiendo. Usted es presidenta, pensemos que sale y tiene que enfrentar estos problemas. Cuando le estoy haciendo la pregunta, Beatriz, ¿contesta usted o tiene que contestar por lo que han acordado en un grupo como el Frente Amplio? No sé si estoy siendo lo más respetuoso posible, pero como es la única candidata que fue como que la fueron a buscar de un grupo, uno quisiera saber cómo contestan este tipo de cosas. Si la candidata tiene libertad, usted no puede hacer lo que haríamos nosotros. ¿O me están hablando en la oreja? Porque le miro la cara a Beatriz y creo que cuando dijo no lo podría, su corazón siento que lo haría, con todo el problema hipotético de oponerse, pero que los que mandan al Frente Amplio capaz que la reten si usted dice. Y termino mi lata, digamos, para que usted hable después. Lo que me pasa a mí, que yo también me animé a ser candidato presidencial, es la palabra misericordia. No solo en Punta Peuco, sino con cualquier persona. Y siento una falta de liderazgo en este tema, la misericordia. Entonces pienso en estos chiquillos que la han nombrado y la ve usted y le vuelvo a preguntar, ¿contesta por Beatriz Sánchez o contesta por el...? Yo aclaro, a mí no tengo hombres al lado soplándome en la oreja. No está el diputado Giorgio Jackson o el diputado Gabriel Boric, como me han dicho varias veces, que me están diciendo lo que tengo que decir. Yo sé clarito lo que tengo que decir, lo que quiero decir, ama. Cuando hablamos de... y de repente se hace tanta caricatura, cuando hablamos de acuerdos que son colectivos, yo también soy parte de los acuerdos colectivos. Todo lo que ha pasado en mi campaña son decisiones que pasan por mí también, que se discuten, porque me parece que varias cabezas piensan más que una. Yo jamás voy a ser obtusa a decir, esto es lo que se me ocurrió a mí y se va a hacer. No, esto se conversa y yo soy parte de esas conversaciones. ¿Y este tema? Perdón, cuando yo me convierto en candidata presidencial, yo me convierto en candidata presidencial porque hace mucho tiempo que yo estaba buscando algo como el Frente Amplio. Y me parece que es valioso darle diversidad a este país en la elección. Estoy orgullosa de ser mujer y periodista siendo candidata presidencial, pese al ninguneo que existe. Hay que darle diversidad a este país en los liderazgos. Yo quiero ser yo misma como líder del Frente Amplio. No quiero ser otra, no quiero ser otro. Quiero ser yo misma y estoy orgullosa de serlo. Yendo a la pregunta, en este tema está hablando... cuando hablo de misericordia o cuando habla de misericordia, creo que hay que poner en la balanza la misericordia en general. Hay misericordia también por las víctimas. Porque ¿qué se le dice en estos mismos casos? Y pongamos por eso el otro lado. A una madre, a una hermana, a una esposa, a un hijo, de alguien que no sabe ni siquiera dónde está. Entonces ahí también tiene que haber misericordia. Yo no sé, ¿y usted no cree que muchas de esas familias no estarían de acuerdo que ese caballero que tiene Alzheimer cumpla su condena en su casa? ¿Me entiende lo que digo? Nos atribuimos, no, la autoridad dice, no, por esa familia este caballero que siga preso. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el espacio que uno espera de candidatos que tomen esto y uno diga... Déjala que responda porque se te fue el tiempo, Nicolás. Yo creo que el liderazgo está en la respuesta que te di, Nicolás. Creo que hay que tener liderazgo para dar la respuesta que te estoy dando. Y te la doy porque creo que esta conversación hay que tenerla además con esas familias, que ellos también decían. Yo he conversado con varios de ellos y ellos me dicen, han pasado 40 años y recién entran a cumplir condena. Ahí también hay una mirada de misericordia y en la respuesta que te doy está el liderazgo que yo represento hoy día del Frente Amplio. Le queda 3 y 6. Gracias, Nicolás Larrey. 3 y 6. ¿Cuál elige? 3. La hora número 3 elige a Beatriz Sánchez. Acá.
Don Arturo Guerrero, tiene 5 minutos a partir de ahora. Candidata, buena hora. Primero que nada, me quedó algo clarito, porque un día le escuché a alguien que dijo lo siguiente: en política no hay que llorar. Y usted, cuando se estaba despidiendo, sí lloró. Y eso me da esperanza para que haya buena política. Eso es lo primero. Segundo, yo estoy aquí, gracias a Dios, porque una mujer me parió y a las mujeres le tengo todo el respeto del mundo. Por lo tanto, independiente que uno vote por A o B, a la mujer se respeta, y sobre todo el hecho que tenga los cojones para presentarse a candidata. Pero aquí vamos a ir a algo concreto. A ver. Uno escucha, cuando usted, que es periodista, pone una noticia, y a veces cuando no analizamos la noticia se culpa a algo concreto, Transantiago. Y cuando uno empieza a evaluar, porque fuera de eso yo soy agricultor, que las grandes empresas inmobiliarias compraron todo lo que es la región metropolitana y la convirtieron en parcelas de agrado, en cosas por el estilo. Y una señora de Puente Alto, San Bernardo, tiene que andar alrededor de 2 horas y media, 2 horas, para llegar a Vitacura, a Colina, a trabajar, y 2 horas y media para volver. ¿Qué se va a hacer? Concretamente, porque yo escucho a diferentes candidatos: mira, vamos a hacer A, B, vamos a duplicar el metro. No, si el problema más grave no es las micros, el problema más grave es la planificación de la ciudad, donde de alguna manera creamos nuevas fuentes de empleo cerca de los hogares, que sea grato vivir en la región metropolitana, que hoy día ya no es grato. ¿Cuál va a ser la medida, usted como presidenta, para cambiar por lo menos en parte, porque todo no se va a cambiar, porque ya la embarrada está en el este del Transantiago? Beatriz Sánchez. Quiero ser honesta, no es un tema fácil, porque Santiago ya está armado de una cierta manera, y darle un flujo distinto o cambiar radicalmente cuesta, pero se puede hacer. Hay otros países que han ido avanzando en eso. A ver, Santiago se fue planificando de una manera compleja, porque efectivamente los paños o los terrenos más valiosos están hoy día en manos del mercado, y habitualmente se quedan en manos de los privados para construir, y hay una presión además de inmobiliaria en Santiago, porque yo nací en Viña, estudié en la Universidad de Concepción y terminé viviendo en Santiago. Si no descentralizamos, vamos a terminar todos viviendo en Santiago. Entonces es urgente. Pero Santiago tiene esta presión constante, y efectivamente ha ido creciendo de manera absolutamente inorgánica, sin una planificación, y de hecho hay situaciones tan complejas como Bajos de Mena, que es del porte de Curicó, que es una zona en Puente Alto, que en no sé cuántas cuadras a la redonda no tiene ni siquiera un cajero automático, a propósito de que faltan servicios, áreas verdes, muchas cosas. Estuve hace 2 fines de semana ya, y eso me contaban los vecinos y vecinas también. Entonces es complejo, pero podemos ir tratando de estructurar distinto. Lo primero que hace falta en Chile, y esto a todo nivel, es que haya una planificación de lo que se quiere hacer. Hoy día no planificamos, sino que si hay alguien que compra un terreno, que ofrece una industria y que no está fuera del marco de la ley, no se le puede decir que no. Y hoy día vemos cómo surgen edificios, por ejemplo, enormes, que cumplen con una ley para evitar que haya un impacto mayor vial a su alrededor, teniendo menos estacionamiento, entonces no tienen que cumplir ninguna legislación. Entonces estamos siempre buscando un poquito el ajuste, la trampa, y finalmente tenemos una ciudad que en algunas zonas casi uno no se puede ni movilizar. Entonces falta una planificación más grande. Hoy día esa planificación se puede ir haciendo paulatinamente. En Bajos de Mena hay una experiencia en que empezaron a derrumbar algunos edificios que además estaban mal construidos, con la promesa de hacer parques y poner infraestructura. Creo que hay que empezar a tornarse a eso. Es difícil porque no es llegar y destruir, pero sí tratar de establecer barrios que tengan por lo menos centros comunitarios, tengan presencia de áreas verdes en algunas zonas, tengan presencia de equipamiento de distinta manera, para ir concentrando a los vecinos y que se vayan conociendo y que hagan una vida de barrio mayor. Que los trabajos queden cerca de cada una de las comunas es más difícil. Hoy día, con la concentración económica en ciertas comunas de la región metropolitana, para ponerla como ejemplo, y en otras no, eso implica siempre estos viajes largos y eternos. Nos va a costar hartos años en poder ir tratando de desestructurar eso y crear incentivos para que
se vaya repartiendo mejor la ubicación de puestos de trabajo, de infraestructura, de reparticiones públicas, en fin, que puedan ir alimentando eso. Entonces, es una pega difícil. Hay que hacerla. No se va a lograr totalmente en una ciudad que está diseñada como está Santiago, pero hay que ocupar sitios eriazos, hay que ocupar lugares donde se dejó de construir para tratar de ir avanzando en ese equipamiento que le entregue un barrio mejor a las familias. Beatriz, solamente para complementar bien, ¿es partidario usted del alcalde mayor? El alcalde mayor que organice todo y que haga conversar a ministerios que muchas veces se confrontan porque obras públicas, vivienda, bienes nacionales, medio ambiente, son 4 ministerios que a veces en lugar de trabajar en conjunto terminan confrontados por una misma realidad. ¿Sería partidario del alcalde mayor, por ejemplo, para las ciudades? Sí, no sé si llamarlo alcalde mayor o que sea el gobernador elegido, en fin. Pero que haga esta planificación. Alguien que haga, sí, se necesita hoy día mirar al país con mirando esa planificación que necesitamos. Le queda el número 6, así que marcamos al tiro la hora número 6. ¿El último? Sí, ¿qué es? Bueno, dicen que los últimos serán los primeros. Yo he escuchado eso varias veces. ¿Eso significa que los primeros serán los últimos? Porque él fue el primero, le quiero decir. Oh. Bombo Fica. No, sí. Es bíblica la frase. No sabe. Aquí no es solamente usted el bueno para la talla. Sí, está haciendo Nicolás Larraín. Mientras no se vista de blanco, no tengo ningún problema. Me lo prometo, que me quedaba como usted. Ya, 5 minutos a partir de ahora. ¿Conoce Purén? No conozco Purén. Tiene que ir a Purén. Ya. No, tenía que conocer la plaza más linda del mundo. El bombo, vamos a Purén. Oiga, mire, la verdad que me siento engalanado estar con una mujer valiente, buena moza, inteligente y además con muy buen sentido del humor. Y yo sé que no me van a creer mis colegas panelistas acá, pero sabe que dan ganas de votar por usted. Le ha dicho eso a todos los candidatos. Ya, me dijeron. ¿Le dijeron? Sí, oh, eso, eso. Yo estaba esperando que me lo dijera. No, sí. Dan ganas. Mire, sabe que usted es una mujer valiente que tiene una bandera de lucha, no más AFP. Y la verdad que es re difícil no estar de acuerdo con lo que uno ve de esto de las pensiones indignas para personas que han trabajado toda su vida para hacer crecer este país y al final reciben estas miserias, ¿cierto?, de jubilación. Y claro, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no más AFP? Pero ¿sabe qué? Uno piensa lo difícil que es terminar con esto, porque usted comprenderá que hay grupos económicos muy importantes detrás de esto. Entonces, los entendidos dicen que si llegara a crearse o eliminar la AFP, nos enfrentaríamos a demandas millonarias en tribunales internacionales. Entonces, no es fácil el cuento. Yo por lo menos me ha costado entenderlo. Entonces, mi pregunta, que espero que no sea sospechosa, ¿cómo usted enfrentaría esta eliminación en su futuro gobierno de la AFP y a qué costo y cuál sería la propuesta a reemplazar este sistema? Lo primero es que tenemos la convicción de que hay que sacar el negocio de ciertos aspectos de la vida de todos nosotros. Y por eso es que hablamos de educación gratuita, de calidad, con este enfoque colaborativo, porque no puede estar el negocio instalado en la educación, hoy día está instalado en la salud también, o sea, el que tiene más plata puede acceder a una salud, puede comprar sus medicamentos, el que no, y en pensiones pasa exactamente lo mismo. Sí, pero para tener una buena salud, uno tiene que estar en una FP para poder, ¿cuánto se llama?, tener un ISAPRE. Entonces, estamos enredados. ¿Usted tiene APB, por ejemplo? No. Pero hay gente que tiene esa APB porque siente una vulnerabilidad de lo que va a venir a futuro. Entonces, no, absolutamente. Estamos metidos en este círculo. Por eso yo decía, lo importante es entender que hay aspectos de la vida en que tenemos que sacar el negocio. Entonces nosotros decimos, no más FP. ¿Qué significa eso? No se tienen que pagar demandas millonarias. Lo que hay que hacer es reemplazar una ley por otra. Para crear el sistema de FP, que se creó en dictadura, se hizo un decreto ley con número, porque ahí nadie votó, eso fue una idea nomás, una idea que se planteó y que el dictador Augusto Pinochet dijo, pero no para las Fuerzas Armadas, porque intuyó que esto iba mal. Dijo, no para las Fuerzas Armadas, y entendemos las Fuerzas Armadas hoy día Carabineros tienen otro sistema. Entonces, para derogar ese decreto ley y cambiar el sistema se necesita el Parlamento que vote de una cierta manera, tiene quórum. No recuerdo exactamente hoy día el quórum, no es el mayor, pero tiene quórum para poder derogar esa ley. Entonces se necesita eso. Pasa por el Parlamento y se necesitan hartos votos para terminar con el sistema y reemplazarlo por otro. ¿Con qué se reemplazaría? ¿Qué es lo que proponemos nosotros para el fin de la AFP? Nosotros hemos suscrito la propuesta técnica que ha hecho la coordinadora No Más AFP. Y yo aquí quiero destacar la pega que ha hecho la coordinadora.
es una serie de trabajadores que empezaron a reunirse desde hace mucho tiempo diciendo hay que decirle claramente al país, tenemos que sacar este sistema y cambiarlo. Son los que han llamado a las movilizaciones grandes, yo he participado en todas porque estoy convencida que no más AFP. ¿Qué dice esta propuesta técnica? Ellos dijeron, a ver, ¿podemos hacer un sistema de reparto moderno mirando lo que pasa en buena parte del mundo, menos en Chile? Un sistema de seguridad social de verdad de pensiones. Y llegaron a uno que se realizó con muchos especialistas en el tema y llegaron a uno que además está proyectado a 100 años, hasta el 2100, para que no digan que va a quebrar en 20 años más, que la población va envejeciendo y que a lo mejor... No, lo proyectaron al 2100. ¿En qué consiste? En aporte tripartito, un aporte hace el trabajador, un aporte igual hace el empleador, de 9% cada uno, al empleador se le va a ir subiendo paulatinamente para que no sea tan de golpe, y otro aporte hace el Estado. ¿Hasta cuánto se le sube al empleador? También al 9%. Hasta el 9%. Sí. Okay. El Estado hoy día aporta en pensiones aproximadamente 4% del PIB, un poquito menos de 4% del PIB. Y la idea es llegar hasta el 8%, paulatinamente, hasta el 2100, hasta el 8% del PIB. Ojo que en la OECD invierten los estados en promedio un 9%. Nosotros alcanzaríamos más o menos ese promedio para sostener este sistema. Esa plata que se va juntando no estaría en manos de las AFP, estaría en manos de un banco, pongámosle así, un banco autónomo de pensiones del Estado, donde se administra esa plata. Tal como hoy día la administra la AFP, ¿sin lucro? Se administran sin lucro. ¿Cuál es la idea además de administrar esa plata? Se puede poner plata, por ejemplo, en empresas que no se coludan, porque nosotros financiamos con nuestras propias pensiones préstamos muy favorables a empresas que han estado coludiéndose en el último tiempo. Entonces, podemos tener un sentido distinto de trabajar esa plata. ¿Qué es lo que asegura el sistema? Un piso mínimo de pensiones que va a estar siempre en línea con el sueldo mínimo. Y un piso máximo también, que nunca no va a haber jubilazos de 5 millones de pesos, para decirlo en breve, sino que 2.200.000, 2.600.000 puede llegar. La persona se va a incentivar la cotización de la persona porque cada año que cotice se le va a ir subiendo la pensión. Y se garantiza que la persona que trabaja 30 años sin lagunas, como para tener una... llega al tope. Puede llegar a jubilar hasta con el 80% de su salario promedio. Perfecto. Y se va premiando. Lo bueno del sistema es que hay una tabla y uno puede ir viendo en su vida cuánto va a ser su pensión, no como hoy día, que uno llega al momento de jubilarse y en ese momento le calculan la pensión. No tiene idea. La propuesta de la candidata del Frente Amplio sobre el sistema de pensiones, el momento imperdible del programa, el que mucha gente espera, el que sin duda es el más comentado en redes sociales, el round de preguntas, las preguntas cortas, que son respuestas binarias, sí o no, con dos alternativas. Cada uno de los panelistas la ha estado... No, pero va a tener que jugar porque, mire, le quiero decir que todos se han sometido y han sido rigurosos y han respondido, a pesar de que se han tenido que morder la lengua y han tenido que decir sí o no, ¿sí o no? Mire, vamos a ir a la pausa, se lo voy a explicar bien, ustedes ya lo conocen. Espérenos porque a la vuelta están las preguntas en este round aquí en Candidato. Llegó tu hora. Volvemos. Llega el momento de nuestro round de preguntas aquí en Candidato. Llegó tu hora. Preguntas cortas. Empieza este round. Marcela Bacareza. Beatriz, en el caso de, solo en el caso de, hipotético, que no fueras elegida presidenta en esta oportunidad, ¿seguirías con tu carrera política, sí o no? Sí. Sí. No hay duda. ¿De verdad? Sí, ahora tiene don Nicolás Larraín. ¿Sí o no? ¿No? ¿Boric o Jackson? ¿Quién le sopla mejor? ¿Quién le habla mejor en la oreja? Chuta. Dijo, ¿quién le sopla mejor? Dijo Bombo Figa. Ya. ¿Boric o Jackson? ¿Cuál de los dos? Tiene que elegir uno. Jackson. Pobre. Alejandra Bustakis. Pasemos rápido. Vea, ¿decretarías pago máximo a 30 días a proveedores del Estado, a todo tipo de proveedores, pyme, MIPYME? Absolutamente sí. Perfecto. Hasta ahora, sí, de todas maneras, pago a máximo 30 días a proveedores del Estado. Entre Jackson y Boric, Jackson. ¿Para ¿Y qué? seguiría una carrera política en caso de no ser electa presidenta? Dice que sí. Siguientes 3 preguntas. Gobiérnese, Tomás González, y pregunta. Dos alternativas. Una, aumentar la transmisión deportiva en televisión nacional.
y la otra continuar con el programa Elige Vivir Sano. Cualquiera, si tiene que elegir una de las dos. De las dos. Me gustaría transmitir más deporte. Más deporte por televisión, Sí. por televisión abierta. Sí, Tú- para ampliar la cabeza de lo que se hace. Perfecto. Más deporte gratuito por televisión abierta. Begoña Basauri. En el futuro, ¿aborto en 3 causales o aborto libre? Yo quiero la despenalización total del aborto. Aborto libre, entonces, despenalización total del aborto. Pregunta Pablo Genau. Prioridad política y económica a los niños en residencias de protección del Sename versus financiamiento en la educación superior al 60% de las familias de menores ingresos. Si tiene que elegir una de las dos. Perdón, pero es que creo que eso es una trampa, porque yo creo que hay plata para las dos cosas y no nos pueden hacer elegir entre las dos cosas. Pero nunca ¿Pero dónde va estaba. a poner más plata? El Estado tiene recursos finitos. Hay que asumir que es una realidad. Si tuviera que elegir una de las dos. Niños, niñas Juegue. y adolescentes en situación vulnerable. Niñas en situación vulnerable. En ese caso, a pesar de que insiste que el Estado tiene la plata para ambas cosas. Aborto libre, es decir, despenalización total del aborto en lugar de aborto en 3 causales. Y si tiene que elegir entre profundizar el programa Elige Vivir Sano o deportes por televisión abierta, deportes por televisión abierta frente a la pregunta de Tomás González. Pregunta don Arturo Guerrero. Candidata, ¿usted está en ISAPRE? Estoy en ISAPRE. Lo que pasa es que no recibo sueldo, entonces No, tengo no, que no ver importa, bien pero está en qué ISAPRE. estoy haciendo. Pero ¿cómo Sí, vamos no a sé si me he echado mejorar ya. FONASA? ¿Sí o no? ¿Se cambiaría FONASA? Si los sueldos, claro que hoy día estoy sin sueldo, entonces medio extraño esto, pero si FONASA, nosotros queremos un seguro universal de salud único, terminar con FONASA y ISAPRE y esa diferencia, entonces vamos No, pero hacia allá. Como todavía no lo cambiamos, pero usted está en ISAPRE, Estoy en vamos ISAPRE. a mejorar Estoy en FONASA ISAPRE, en realidad. y usted se cambia sí o no a FONASA. Sí, claro. Sí, claro. cambiaría a FONASA. Sí, claro. Perfecto. Absolutamente. Denise Malebrán. Usted como una candidata feminista, sale electa presidente, ¿se va a llevar a su marido como primer damo o va a llevar primer hijo? ¿Primer hijo o primer caballero o primer damo, como le dijeron en algún momento aquí? Es que Aravena seguiría trabajando como periodista deportivo. Entonces sería primer hijo en lugar de primer caballero. Pucha, yo estoy súper orgullosa de mi hijo mayor. Es un cabrón muy capo, muy capo. Ya, pues, ¿y? Y lo quiero mucho. ¿Qué dice la candidata, pues? Pucha, no, es que... Tiene que elegir uno de los dos. Es que hay una carga ahí en esa pregunta. Está muy No, si en todas las preguntas hay una carga. Acuérdate Pero que no Pero sabe, sí, sí, no súper- sabe nada que le he digo sido yo. He sido súper buena contestando todo. Eso es complicado. Es complicado. Pero no, de verdad, yo estaría orgullosa de trabajar junto a mi marido y junto a mi hijo mayor. Pero Feliz. cree que tiene más Escoja posibilidad el uno. hijo porque Feliz. cree que su marido va a seguir trabajando. Yo Muy creo que a él le probablemente. gustaría seguir trabajando como periodista Perfecto. deportivo. Bueno, dependerá de la decisión de él en la práctica. Pregunta el profesor José Baza. Ya, entre dos íconos femeninos nacionales, ¿con cuál se queda? ¿Violeta Parra o Gabriela Mistral? Gabriela Mistral. Entre Violeta Parra y Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Si tiene que elegir entre su marido o su hijo para que la acompañe en la primera magistratura, tiende a pensar que el hijo porque va a depender del marido si que sigue trabajando o no, y si se cambiaría de ISAPRE a FONASA, sí se Mejor a cambiaría. FONASA, sí. Quedan 3 preguntas pendientes, la de Bombo Fica, la de Jens Laguerre y la de este conductor. Le digo, nos vamos a la pausa así de rápido. Rápidamente volvemos a Candidato. Llegó tu hora. Ya estamos de vuelta en Candidato Llegó tu hora, a la parte final. Nos quedan 3 preguntas solamente en este round de preguntas cortas. Bombo Fica quedó con la palabra para preguntarle a Beatriz Sánchez. La tengo medio asustada, pero no es tan así. Mire, ¿dónde ha sido más feliz usted? ¿En los medios de comunicación como radio y televisión o en la política? ¿Dónde ha sido más feliz? La radio es insuperable. La radio. La radio insuperable. La radio. Jens Laguerre. Cortita. En segunda vuelta. ¿Guillermo sí o no? Si no pasa usted, pasa Guille. No puedo contestar eso. No Hay puedo, que no puedo, responder. No puedo contestar No, diga eso. sí o no. No, Mi porque bella, hay que responder. Sí o no. esto es alta política, no puedo. Va a ser la primera vez en 6 candidatos
que alguien no nos responde una pregunta. No, yo estuve mirando y hay algunos que zafan. No, todos respondieron. Nadie se ha zafado. Todos respondieron. Pero como persona, no como candidata, a lo mejor como Puede decir, persona. no, hasta no conversar con, como amigo, o sí, pero a cambio de... Pero... O votaría por Piñera. Ahí sí que le sea sospechoso, ¿ah? O no la dejan. O no, me están diciendo unos y otros. ¿Ya? No puedo contestar eso. ¿Lo puede? No puedo. Déjeme No hacer puedo. entonces esta otra pregunta que me va a tener que contestar. ¿Quién fue mejor compañero? ¿Fernando Pausen o Alejandro Guillé? Ese sí Tampoco se puede responder esa No. pregunta. Le doy a elegir. Elija la pregunta de Gives o la mía. Pero responda una de las dos. Pero una debe responder, por favor. Fernando Pausa. Fernando Pausen. Alejandro Guillén en estos momentos está tomando nota de lo que acaba de responder aquí. Portada mañana. ¿Ven lo que me hacen hacer? Ya. Póngase de pie. Muchas gracias. Gracias, Beatriz Sánchez, por haber estado con nosotros. En Candidato llegó tu hora, nuestro 6º capítulo. Muchísima suerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Mañana nos juntamos. Carolina Goich va a estar sentada aquí después de 24 horas central. Gracias, descansen y nos vemos mañana. Buenas noches.